nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 9. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias por darnos en esta noche el privilegio de estar delante de tu presencia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y nos enseñes y nos guíes en todo. Dios mío, quieras tú tomar el control y el dominio de todas las cosas en este lugar. Sea reprendido, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu gracia, tu Espíritu Santo inunde nuestro ser sobremanera. Padre bueno, abre la ventana de los cielos y derrama tu bendición abundante sobre de tu pueblo. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él hablaba de los malos hombres, cómo es que los malos hombres, ellos iban a ir engañando y siendo engañados. Entonces hemos estado viendo cómo es que justamente a causa de seguir los propios designios de su propio corazón, entonces de ahí provenía el engaño. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, su corazón engañado le desvía. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que al no poner la palabra de Dios como la lámpara que nos ilumina y no tomar la dirección de la palabra que Dios envía a la congregación, a la iglesia, por no tomarla, entonces toman otra dirección, la dirección de su engañoso corazón. Entonces su engañoso corazón le hace pensar que sus pensamientos son mejores que los pensamientos del Señor, y cuando alguien le dice algo o le muestra que está equivocado, que está errado, lo primero que hacen, hermano, es enojarse. Y esto nosotros lo hemos visto con el Señor Jesús, cuando por haberle dicho la verdad que en Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero Dios no mandó a ninguna viuda de Israel, sino una viuda de para la ayuda. Entonces, hermano, los enfurecía sobremanera cuando le decía que había mucho leproso en Israel, pero Dios sanó a uno, al Naamán el sirio. Entonces, todas esas verdades a ellos los enfurecía. ¿Y qué es lo que hicieron? Los llevaron a querer tirar, hermano, por un despeñadero, porque lo que estaba diciendo no coincidía con los pensamientos de ellos. Y nosotros tenemos que saber que nunca nuestros pensamientos van a coincidir con los pensamientos de Dios si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces siempre va a parecer que la palabra del Señor, que el mensaje del Señor está en contra, está en oposición de nuestro pensamiento. Y eso va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos, sino que tenemos que ser, hermano, esclavos voluntarios de Cristo y de la palabra de Dios. Entonces nos sometemos en contra de nuestros sentimientos a lo que Dios dice, entonces veremos la victoria.
Porque no se trata que hagamos lo que yo siento, ¿vio? Hay personas que viven por el sentimiento, y yo siento esto, y yo siento lo otro, o yo no siento ayudar, no siento dar, no siento evangelizar, no siento predicar, no siento... Entonces se guían, hermano, por el sentimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a guiarnos por la palabra de Dios, porque el sentimiento proviene de un corazón, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces la única forma que nosotros no erremos ni seamos engañados es que nosotros oigamos a la palabra de Dios, a lo que dice Dios, y hagamos conforme lo que dice Dios, aunque no lo sintamos. Entonces, por ejemplo, alguien le hizo algo a usted y usted está enojado o está enojada con alguien. Entonces usted sabe que tiene que perdonarle, pero usted dice, no, pero yo no lo siento. Entonces ahí es donde usted tiene que ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que dejarse guiar por el sentimiento de su humano corazón o tiene que dejarse guiar por la palabra de Dios? Porque la palabra dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces yo tengo que mirar la palabra de Dios y en base de lo que la Biblia me dice a mí, entonces yo actúo, ¿qué hago? Perdono, aunque yo no siento, pero Dios me manda, yo le creo a Dios y yo lo hago. Y cuando yo le creo a Dios y yo lo hago, entonces siento que dentro mío hay algo que me hizo libre. Si yo hubiera hecho caso a mi propio sentimiento, seguiría atado. Pero ¿sabe qué es lo que hace la verdad? Liberta. La verdad os hará libre. Entonces la verdad de la palabra de Dios a nosotros nos lleva a una libertad gloriosa, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y de ahí salimos del engaño, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y nosotros dijimos, ¿cómo es que esto? Dice que iban engañando y siendo engañados. Entonces, primero, se dejaban guiar por su corazón, por su sentimiento, no por la palabra de Dios. Entonces su sentimiento, su corazón lo engañaba, y a su vez ellos engañaban a otro con su corazón, hermano, engañoso. Es decir, hermano, no solo se desviaban ellos, desviaban a otro, porque que usted se desvíe, bueno, es una cuestión de usted con el Señor que tiene que arreglar, pero que usted desvía a otro, eso ya es grave y es rebelión. Entonces usted puede equivocarse, bueno, usted se equivoca, el error permanece con usted y Dios es un asunto que tiene que solucionar. Pero cuando usted lleva a otra persona al pensamiento desviado de su propio corazón, al engaño de su propio pensamiento, y arrastra a otro, entonces ahí sí que tiene un problema, no con los hombres, con Dios. Tiene un problema con Dios. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que a veces el corazón le engaña, como nosotros leemos acá con el apóstol Pablo, cuando la Biblia dice que era Saulo. Cuando el apóstol Pablo, que era Saulo, estaba en el viejo Adán, porque nosotros miramos que Pablo habla de dos Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Entonces habla que el segundo Adán es Cristo, entonces habla de la vida de Cristo, que es el segundo Adán. Y nosotros miramos a Pablo cuando era Saulo, cuando andaba en el primer Adán, que lo gobernaba sus propios pensamientos y sus propias ideas. Por eso él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces él pensaba que era su deber, quiere decir, hermano, que su corazón a él lo estaba engañando, porque no era eso lo que Dios quería. ¿Cómo Dios va a querer que persiga a su hijo si justamente Dios envió a su hijo para que Saulo, hermano, sea salvo y todos los hombres? Entonces, ¿cómo Dios va a querer que él lo persiga? Sin embargo, el corazón engañado de Saulo lo llevó a perseguir a Cristo. Por eso él dice, yo creía que era mi deber. Es decir, estaba diciendo, yo pensaba que lo que estaba haciendo bien. No podía ver el engaño, porque el engaño es así, hermano, el engaño es así. Si alguien a usted no le habla, o usted por la palabra de Dios no lo entiende, el engaño a usted lo va a arrastrar, lo va a llevar como un botín, como a él. Y luego dice, ¿cómo es que el engaño lo llevó, hermano, a fastidiar a los creyentes y lo llevó, hermano, a hacer cosas terribles? Porque el hombre natural hace cosas terribles. Nosotros lo leemos
Yo creí mi deber, dice, creí mi deber. Yo creía que lo que estaba haciendo bien. Yo creía que era dirigido por Dios. Mire cómo es que el engaño lleva a la persona a tal punto de creer que lo que está haciendo viene de Dios y que tiene la dirección correcta. Mire todo lo que se apartaron de la congregación, que fueron levantados y fueron a querer hacer iglesia por todos lados, hermano, y ahí están en su pensamiento errado, en su pensamiento equivocado, con 4, 5, 10, 11 almas. Y ahí están toda la vida con el engaño. El engaño se metió en ellos, dentro de su corazón, y dicen que lo guía Dios, y no hay dirección de Dios en su vida. Pero su corazón engañado le desvía. No, a mí me guía Dios, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y cómo es que Dios le dijo, Dios le habló? Que persiga justamente a los que creían en Cristo Jesús. Entonces para él lo que estaba haciendo era lo correcto. Era un buen hermano judío, perseguidor de estos malévolos cristianos. Así que los cristianos eran malévolos. Y él era un santo hombre, no se podía ver. ¿Por qué no se veía el hermano en lo que era? Por el engaño. Porque aquel que está arrastrado por el engaño cree que lo que está haciendo está bien. ¿Sabe cuántos están en la casa y piensan que lo que están haciendo están bien? Están haciendo culto, están llamando a la gente, invitando, piensan que lo que están haciendo está bien. Y no entienden, hermanos, que están en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Que Dios lo deja. Él quiere hacer y bueno, anda a hacerlo, pero yo no estoy contigo. Y él dice, Dios está conmigo. Entonces, ¿qué es lo que lo desvió? Lo desvió su propio pensamiento, su corazón engañado lo desvió. Es decir, no se da cuenta que lo que tiene en su mano derecha es una mentira, no es la verdad de Dios, es una mentira. ¿Por qué? Porque la base de su accionar no es la palabra de Dios, porque Dios no manda a separarse, Dios no manda a dejar las congregaciones, Dios no manda esas cosas, sino que manda al revés. Entonces, ¿qué es lo que lo engañó? ¿Qué lo sacó? ¿Qué lo llevó? Su propio corazón engañado, mentiroso, lo arrastró y lo hace pensar que lo que está haciendo está haciendo bien y que proviene de Dios. Por eso dice, mas los malos hombres. ¿Por qué lo llama malo? Porque una cosa son los malos hombres y otra cosa son los buenos hombres. Los malos hombres es porque, hermano, no tienen una dirección de Dios y tienen la dirección de su propio corazón, de su propio pensamiento, de su carne, del mundo y del diablo. Mas los malos hombres, hemos estado viendo, irán de mal en peor. Quiere decir que cada vez van a empeorar más, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cómo quién? Como Saulo. Lo leemos de vuelta. Yo, dice Saulo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Quiere decir que se encarnizó. Se vio como cuando un perro se encarniza con otro perro, no quiere morder a otro, quiere morder a ese perro. O cuando un perro se encarniza con una persona que, hermano, que lo quiere morder, no quiere morder a otra persona, a esa persona. O cuando un animal salvaje ha puesto los ojos en una presa, no quiere agarrar a otra más que a esa presa. Eso se llama estar encarnizado. Es decir, que como sea, lo tiene que agarrar, lo tiene que destruir como sea. Bueno, así estaba Pablo, su corazón estaba encarnizado en contra del nombre del Señor y en contra de los que invocaban su nombre. Los perseguía. Los hermanos, cuando lo iban a matar, él ponía el pulgar para abajo, que lo maten. Los castigaba, los hacía blasfemar, los perseguía hasta donde no tenía que perseguirlo. Ahí se iba. Por ejemplo, la policía tiene un radio donde ellos operan.
y no pueden salir de ese radio porque ya pertenece a otro lado. Entonces cuando algún ladrón escapa hacia otro lado, ellos no pueden perseguirlo y entrar en otro radio. Entonces se comunican para que el otro lo persigan. Este Saulo pasaba, se iba más allá del radio y los perseguía hasta ciudades extrañas que ya nada tenía que ver con Roma. Hasta ahí entraba y los perseguía. Mire cómo estaba ensañado Saulo. Por eso cuando iba camino a Damasco y un resplandor resplandeció sobre de él, una luz, cuenta él, más fuerte que la luz del sol, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Y cuando habré escuchado yo soy Jesús, hizo memoria, los encarcelé, los encerré, los castigué, cuando lo mataban yo daba mi voto, yo los perseguí hasta ciudad, se le vino todo al recuerdo. Imagínese lo que pensaría: ahora me encuentro con aquel que yo perseguí, estoy en la mano de él, pienso yo que terror le habrá subido dentro de su corazón. Porque lo primero que usted piensa, ahora viene la revancha, la venganza. Y la Biblia dice que quedó ciego y el Señor le dijo que vaya y que espere. ¿Qué quieres que haga, Señor? Antes perseguía y blasfemaba en contra del nombre de Jesús. Y cuando le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, él dijo: ¿qué quieres, Señor? Ahora era Señor. El pavor, el miedo llenó su corazón. Y le mandó que vaya y espere en la ciudad de Damasco, yo te diré lo que voy a hacer con vos. Por eso es que cuando Saulo estaba esperando y Ananías fue enviado por Dios para que vaya a hablarle a Saulo, Saulo con temor lo recibió. Saulo, viene uno a Ananías y viene a hablarte, y él lo recibió. Y cuando Ananías le dijo a Saulo: el Señor me envía, yo me imagino que su corazón le habrá querido salir por su boca. Encima no veía nada, no se podía defender, y ahora ¿qué es lo que iba a pasar? Entonces, ¿qué es lo que esperaría Saulo? Lo peor. Usted hizo un lío muy grave, ¿verdad? Demasiado grande. ¿Y usted qué es lo que espera? Lo peor. Hice un gran lío y bueno. ¿Dónde está la guillotina? Usted pide por la guillotina y usted quiere poner la cabeza bajo la guillotina y, si es posible, con la mano soltar para que venga la guillotina. El Señor Jesús me envía y Él dice que te da la vista y que te ha puesto por luz de los gentiles. Eso es muy, muy tremendo, ¿vio? Usted parecía que había que cortarle la cabeza. No hay que cortarle la cabeza, porque hay un trabajo que hacer. Tenemos una obra que llevar a cabo. Entonces no es el momento de retroceder, es el momento de avanzar. No es el momento de quedarnos, es el momento de seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no es un llamado natural, es un supremo llamamiento. El Señor Jesús me ha enviado para que ponga mi mano sobre de ti y reciba la vista. Lavas tus pecados bautizándote en su nombre. Así que en lugar de recibir un mal, recibió un bien. ¿Quién? Saulo. ¿Qué ocurrió en él? Porque la Biblia dice, hermanos, que inmediatamente se bautizó. ¿Sabe lo que ocurrió en él? Murió. Nació de nuevo y ya no era más Saulo, aquel que procedía del primer Adán, sino que ahora era Pablo, que procedía del segundo Adán, que es Cristo, el Señor. Entonces, nosotros miramos. Así que Saulo, lo que él hacía como Saulo estaba bien, era lo correcto, lo hacía con sinceridad. Por eso nosotros hemos estado viendo que la conciencia de él le daba buen testimonio de lo que hacía, no le acusaba, pero él aclaró que no va a ser la conciencia la que nos va a juzgar, sino que el que nos va a juzgar es Dios. ¿Y cuál va a ser la regla del juicio? La palabra de Dios. No lo que nosotros pensemos o nos imaginemos o sintamos, sino que la regla del juicio va a ser la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y eso es un misterio.
En la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así que la piedad es un misterio. Así que dice que grande es el misterio de la piedad. Porque nosotros miramos, juzgamos a Saulo, hermano, por las obras que hizo, lo juzgamos, encerró en cárceles, mataban a los discípulos y él daba el voto, los castigaba en toda la sinagoga, los forzaba a blasfemar, los perseguía hasta ciudades extranjeras. Entonces, si nosotros tuviésemos que emitir un juicio sobre de él, nosotros diríamos: culpable, Saulo se merece el peor castigo por todas las cosas que hizo. No tiene escapatoria. El infierno es de él, según nuestro juicio. Pero la piedad es un misterio. Por eso dice luego Saulo: grande es el misterio de la piedad, porque según los hombres yo merecía morir. Es como en la actualidad, cuánta gente ha robado, ha matado, ha hecho tantas cosas malas, hermano, y ha sido juzgado, y ha sido, hermano, condenado, y está en las cárceles, y allá recibieron a Jesús como su Salvador. Como el ladrón, cuántos males le hizo a todos. Sin embargo, hermano, cuando estaba en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y abajo estaban todos alrededor mirando. Se lo merecía. Ese ladrón sinvergüenza, las cosas que me robó, las cosas que hizo, se merece la muerte. Y el ladrón estaba a la par de Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Según los juicios de los hombres merecía la muerte, el infierno, pero la piedad, grande es el misterio de la piedad. Es algo que con nuestros pensamientos humanos no lo vamos a poder percibir, entender. Por eso Dios nos dio una vida espiritual, para que comprendamos lo que los hombres naturales no pueden comprender, para que veamos lo que con ojos naturales no se puede ver, para que nos apoderemos de las cosas que Dios ha dado a la iglesia por medio de una sola cosa: la fe dada una vez a los santos. Entonces, para nuestro juicio, él merecía morir. Pero dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Así que es un misterio. Quiere decir que es algo que está escondido en Dios y que Dios es el que lo revela. Si no hay revelación del misterio de la piedad, entonces nadie lo puede entender. Pero las cosas, hermanos, que están ocultas y veladas para los hombres, para los que han creído, Dios corre el velo para que veamos. Grande es el misterio de la piedad. Y luego le dice al mismo Timoteo: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Nosotros hemos estado viendo esa palabra piedad, que significa eusebeia en el griego, y que significa ser devoto del bien. Es decir, alguien que el único curso que sigue y la única forma es el bien. No hay forma de convencerlo que haga el mal, no hay forma de convencerlo que dañe a alguien, no hay forma de convencerlo, hermano, de que hiera a alguien. No hay manera, a él nada lo convence. Lo único que lo convence es el hacer el bien. Entonces, piedad, ¿qué es? Ser devoto del bien. Y dijimos que denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace todo aquello que le es agradable a Dios. Entonces dijimos que la piedad es la mezcla del temor a Dios y del amor a Dios. Entonces forma al hombre piadoso, es decir, un hombre que tiene una actitud en pos de Dios. Es decir, su corazón está, hermano, para el Señor. Su vida es el Señor, su respirar es el Señor, su andar es el Señor. Él es el todo para él, es el todo. No hay otra cosa fuera de él, ni quiere nada que esté fuera del Señor. Entonces, un hombre piadoso, es decir, que está caracterizado porque tiene una actitud en pos de él y hace aquello que le es agradable.
Entonces el misterio de la piedad, hermano, lo alcanzó a Saulo, hace la obra, Dios muere, nace de nuevo, y luego nosotros vemos que sigue caminando, ya no como Saulo, sino como Pablo, ya no como la vieja creación, porque en Cristo Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, sino que ahora un nuevo hombre va caminando rumbo hacia la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y luego cuando le aconseja a Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Entonces, ¿qué ocurrió en él? Lo sacó del engaño. Es terrible, hermano. Por eso nosotros dijimos, engañando y siendo engañados. ¿Sabe, hermano, estos que están engañando y que siguen engañando, sabe que son inútiles y son dañinos? No, pero yo hago la obra de Dios y Dios a mí me mandó, yo estoy haciendo culto porque Dios me dijo, y ahí están. Y Dios me dijo, sí, entonces, ¿qué son? Inútiles para el reino de Dios, para el desarrollo, para lo que Dios ha preparado, son inútiles. Y no solo que son inútiles, son dañinos, porque dañan a otro y le hacen creer que son lo que no son. Primero, Dios no lo mandó, Dios no lo puso, ellos se pusieron solos. Y como ellos se pusieron solos, entonces ponen a otros que sean iguales como él, que tampoco Dios los llamó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen creer a las almas que tienen algo que Dios no le dio. Usted evangelista, usted va a ser pastor, usted va a hacer esto, y dice que le dan título, pero no pueden darle el don, porque el don lo da Dios. Entonces ostentan un título de algo que no tienen el don y le hacen creer que tiene algo, hermano, que no posee. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho con ese pobre hermano? Lo dañó. Entonces, ese es un hombre, hermano, inútil y dañino. Daña a todos los demás. Por eso es que la piedad dice que es un misterio. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Quiere decir que es terrible porque estos que son engañados de su propio corazón y van engañando a otro, enseñan cosas que no se ajustan a la verdad de Dios. Cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 13 en adelante, dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, fíjese que tremendo es y cómo es que el apóstol Pablo, mediante la palabra de Dios, descubre a aquellos que, hermanos, que están engañando, que son engañados y siguen engañando a otros porque su propio corazón los dirige. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que la piedad es una doctrina. Así que esta forma de tener una actitud en pos de Dios, esta forma, hermano, de ser devoto del bien, esta forma de hacer todo lo que le agrada a Dios, tiene que ver, hermano, con la doctrina, porque es la forma de vida de aquellos que han entrado en el reino de Dios. Es decir, es la forma de vida del cielo, aquellos que poseen la vida de Dios, que tiene un principio y no tiene fin, tiene estas cosas en ella.
Esta vida nos lleva a ser devotos a Dios. Esta vida nos lleva, hermano, a tener una actitud en pos de Dios, a ser devotos del bien. Nos lleva a esta vida a hacer todo lo que le agrada. Por eso en esta vida no hay uno solo que viva esta vida y la manifieste que tenga un mal testimonio. ¿De dónde sale el mal testimonio? De las obras de la carne, de la manifestación del hombre natural. Pero si nosotros dejamos que esta vida, la vida de Cristo, se manifieste, se exprese en obra, va a ver cómo el mal testimonio cambia. Y todos dirán verdaderamente, Dios está en ello. Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Nosotros vimos hace poquitito cómo es que el apóstol Pablo decía, esto digo y requiero. Que ya no andéis más como los otros gentiles que andan conforme a sus pensamientos, a sus ideas, a sus sentimientos, conforme a la carne, conforme al mundo, que ya no andéis como los otros gentiles. Y después le habla a la iglesia y le dice, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces la doctrina del Señor no nos lleva a nosotros a andar mundanamente, a vestirnos mundanamente, a hablar mundanamente, movernos mundanamente. Por eso decíamos, yo no conozco, hermano, un Jesús que tenga piercing, un Jesús, hermano, que ande con cabello achupinado, un Jesús todo rotoso. Yo no conozco a un Jesús así. Sí conozco a un Jesús temeroso de Dios. Y un Jesús que venció al diablo, al mundo y a la carne, sirviendo al Señor. Un Jesús que iba, hermano, como estaba escrito de Él. ¿Y de nosotros? ¿No está escrito cómo debemos de andar? La doctrina de la piedad nos enseña la forma de vida, cómo tenemos que vivir en medio de un mundo que está separado de Dios, cómo debe de ser nuestra vida en medio de un mundo que está así. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa, entonces no le enseñan las salas palabras, no, así que son amigos del mundo. Por eso usted vaya a las congregaciones y va a ver cómo el mundo está dentro de las congregaciones. Va a ver, hermano, cómo están los músicos, la condición de los músicos, la condición de los diáconos, la condición de los ministros. Va a ver la condición y se va a dar cuenta cómo es que el mundo está metido dentro de la congregación cuando Dios envió la iglesia para que la iglesia esté en el mundo y no el mundo dentro de la iglesia. Porque la iglesia proviene del cielo y el mundo, la forma de vida del mundo proviene del diablo. Es terrenal, animal, diabólica. Por eso que nosotros somos llamados a mostrar otra cosa, la vida de Cristo. Por eso Él está buscando y llamando discípulo, no creyente, discípulo. Aquellos que se comprometan con la obra del Señor, con el servicio del Señor y lleven a cabo lo que Él, hermano, nos ha mandado hacer. Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y cuando usted le habla estas cosas que estamos acá hablando y que para nosotros son comunes, para ellos son escándalo. No, me voy a echar todas las almas fuera de la iglesia. No, por favor, me voy a quedar sin ninguna alma. No, déjelo así si Dios viene a buscar solo el corazón. Que anden como anden, que hablen como quieran, pero que vengan, que me pongan la ofrenda, que me pongan los diezmos. Ofrenda, diezmo. Entonces se cumple. Tienen la piedad como fuente de ganancia. No están buscando el perfeccionamiento de los que buscan al Señor y de los que han creído. Están buscando su propia comodidad y la piedad es una fuente de ganancia para ellos. Así que si algún alma de ellos viene a la iglesia, para ellos le estamos sacando el diezmo, le estamos sacando el pan del plato de sus hijos. No importa si el alma se pierda, lo importante es que traiga los diezmos. Eso es lo importante para ellos. Un alma vale más que las ofrendas y que los diezmos. La sangre de Cristo no tiene precio y con ella compró a todos los hombres para que sean salvos.
Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa de hombres necios, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, ¿qué se va a poner a discutir con ellos? ¿No ve que están privados de la verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Disputan, quieren discutir, le quieren decir que usted está equivocado, que no es así, que está errado, usted es un anticuado, eso era para antes, no es para ahora. ¿Y cuántas otras cosas más, hermano? Ponen palabras y palabras, hermano, que están en desacuerdo, en contra de la dirección y de la palabra que Dios, hermano, nos está dando. Entonces, para ello, hermano, estamos equivocados, claro, y más vale que para el error la verdad esté equivocada, para el error, pero sin embargo la verdad nos lleva a mirar y a esquivar el error y a ver dónde está el error, hermano, y dejarlo a un costado. La verdad descubre el error. El error nunca descubre a la verdad, pero la verdad sí descubre el error. Están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contienda de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que las almas son la fuente de ganancia para ellos. Sin embargo, cuando nosotros leemos 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que para ello la ganancia es el bolsillo de los hermanos. Y para lo que hemos creído, hermano, nuestra ganancia es, hermano, la piedad que nos lleva a poder ayudar a otro, que nos lleva a dar, que nos lleva a ser generoso, que nos lleva a amar a los hermanos, que nos lleva a no ser egoísta, a no ser codicioso, porque un hombre codicioso no puede ser generoso, porque él siempre quiere para él. Entonces, como es codicioso, nunca va a alcanzar la riqueza. Su codicia lo va a llevar a ir detrás de la riqueza. Pero ¿sabe qué? Los que aman a Dios, que temen al Señor y son generosos en el Señor, no tienen que correr a la riqueza, deben buscar a Dios, primeramente el reino de los cielos, las riquezas los seguirán a ellos. Vendrán detrás de ellos las riquezas. ¿Y ellos detrás de qué van? Del reino de los cielos y su justicia, sirviendo al Señor. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, nosotros hemos estado viendo un hombre piadoso. Nos va el Señor llevando y preparando para sostener la doctrina de la piedad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sostiene la doctrina de la piedad, hermano, y el servicio en el Señor de acuerdo a su palabra. Por eso pensemos, Dios nos llamó, no para enriquecer nuestros bolsillos, sino para darnos todas las riquezas que son de Cristo, que están en Cristo Jesús. La bendición va a venir detrás, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Hombres y mujeres piadosos con una actitud en pos de Dios, que hacen lo que le agrada al Señor y que son devotos del bien. ¿Entienden esto, hermano? Oramos entonces delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, porque nos diste una vida nueva, un nuevo nacimiento. También nosotros fuimos, Señor, en el primer Adán, pero en tu misericordia morimos y nacimos de nuevo. Y ahora, Señor, nos identificamos con Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo, Señor, es nuestro sol. Cristo es nuestro todo. Gracias. Muchas gracias por tu grande amor, Señor. Haz en
en nosotros siempre una actitud en pos de ti y busquemos siempre hacer lo que te agrada. Mi amado Señor, tu Espíritu Santo nos conforte, nos ilumine, nos inunde y nos lleves más allá para hacer tu perfecta voluntad. Padre, gracias por tu grande amor que aunque nos has amado. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.